Listo. Entonces, hasta este punto nosotros hemos estado hablando únicamente de sistemas físicos que están en el vacío. Están en el vacío y bajo ciertas aproximaciones describen un movimiento armónico simple. Yo la clase pasada les mostré que, bueno, varios sistemas físicos bajo ciertas aproximaciones que en general la aproximación más importante es que se encuentran en el vacío, ¿no? Bajo esas aproximaciones, el movimiento era perpetuo, era periódico y entonces era un movimiento armónico simple que además conservaba la energía mecánica, es decir, la energía no se iba disipando en el movimiento de oscilación ni del resorte de Hooke, ni del péndulo simple, etcétera, ¿no? Recuerden que la energía mecánica, que es la suma de la energía cinética más la energía potencial, permanece constante, lo que significa que este bloque unido al resorte oscila siempre entre A y menos A. En el camino de la oscilación no se va disipando la energía. En principio, en el modelo de movimiento armónico simple, uno supone que no importa en qué tiempo lo mire, este bloque siempre oscila entre A y menos A. O dicho de otra forma, la energía mecánica se conserva porque el bloque no se está frenando, ¿no? No va disminuyendo su energía mientras va oscilando. Hoy, en cambio, vamos a relajar una de las aproximaciones que nosotros habíamos hecho. De hecho, vamos a relajar la más importante, que es la aproximación de que estábamos en el vacío, ¿no? Vamos a considerar entonces que no estamos en el vacío, sino que estamos dentro de un medio elástico y vemos qué ocurre. Entonces, otra vez vamos a mirar el resorte de Hooke primero, pero no vamos a considerar en nuestro primer paso de la metodología que ahora, mm, vamos a ponerlo así, no estamos en el vacío. Entonces esta aproximación se va a quitar. Va a ser la primera aproximación que vamos a quitar. Y vamos a observar qué pasa entonces en ese caso. Aquí escribo, mantenemos las demás aproximaciones. No, dejémoslo después mejor. Mantenemos las demás aproximaciones. Entonces ahora consideramos que no estamos en el vacío, pero mantenemos las demás aproximaciones y vemos qué ocurre. Ahora, si nosotros consideramos que no estamos en el vacío, por ejemplo, para el caso del resorte de Hooke, como lo teníamos aquí, entonces aparece una nueva fuerza adicional, que es la fuerza que ejerce el medio ambiente. Imagínense que estamos en el aire, o por ejemplo, tomen en cuenta este experimento que está aquí, el resorte de Hooke dentro de un medio elástico, por ejemplo, el agua, el aire, etcétera, ¿no? Si nosotros ponemos esta masa dentro de un medio elástico como el aire o como el agua, entonces aparece una fuerza debida al aire, una fuerza de fricción, una fuerza de resistencia que también se opone al movimiento. Esa fuerza de fricción o de resistencia que ejerce el aire o el medio ambiente sobre la partícula no es algo nuevo, sino es algo que ustedes ya han visto antes. Es una fuerza de fricción que se conoce como la fuerza de fricción viscosa. Y la fuerza de fricción viscosa tiene la siguiente expresión. Vamos a ponerlo aquí. Mm, fuerza de fricción viscosa. La fuerza de fricción viscosa tiene la siguiente expresión. Primero se nota con una F sub B, donde B, bueno, lo pueden considerar que es B de viscosa o B de velocidad, ¿no? Porque la cosa es que esta fuerza de fricción viscosa es proporcional a la velocidad que lleva la partícula, pero de sentido contrario, y la constante de proporcionalidad es esta B que está aquí. Esta constante de proporcionalidad se le llama coeficiente de fricción viscosa. Lo ponemos por aquí. Bueno. Vamos a ponerlo así. La B se denomina el coeficiente de fricción viscosa. Coeficiente de fricción bueno, o de viscosidad, para no escribir tanto, coeficiente de viscosidad. ¿Y qué unidades tiene el coeficiente de viscosidad? Si ustedes se quedan mirando esto que está aquí, ¿cuáles serían las unidades de este coeficiente? El coeficiente de fricción viscosa.
Entonces sería kilogramos sobre segundo. Ah, sí, ¿no? ¿Cierto? Pero, pero, Que sí, sí, pero no. Sí, pero pero tema. dejémoslo así, ¿no? Digamos, sí, sí es, pero dejémoslo así, que es más usual. Newton por segundo sobre metro, pero es verdad que eso es kilogramos sobre segundo. Digamos, vamos a dejarlas ambas porque pues, está bien, ¿no? Kilogramos sobre segundo. Y entonces, esta fuerza de fricción viscosa es una fuerza que ejerce el medio sobre la partícula de tal forma que se opone al movimiento de la partícula y es de esta naturaleza. Entre mayor sea la velocidad de la partícula, mayor es la fuerza que ejerce el medio sobre ella. Entonces piensen, por ejemplo, que ustedes cogen una pelota dentro de una piscina, una pelota dentro de una piscina, no importa de qué material sea la pelota. Y entonces ustedes la tiran con una velocidad. Si tiran en una dirección, ¿no? En la dirección tangente a la piscina, la tiran con una cierta velocidad. Lo que ustedes van a observar es que eventualmente, si la tiran dentro del agua, dentro de la piscina, la pelota se va a frenar, ¿no? Cuando la tiran, ¿no? Ahora, si ustedes lanzan con una mayor velocidad esa pelota, el medio va a ejercer una mayor fuerza que va a frenarla aún más rápido. ¿Sí es intuitivo o no? Si han hecho ese experimento en una piscina en el agua, entre más rápido lancen la pelota, mayor es la fuerza que ejerce el medio sobre esa pelota y la frena, ¿no? Con una mayor fuerza. Profe, Entonces, por eso es que dicen ujú, que es igual de, de jodido caer en el suelo desde una altura que caer en el agua, ¿cierto? claro, claro, sí. Depende de la altura, ¿no? Digamos, mientras su velocidad sea pequeña, entonces la fuerza que le ejerce el agua es pequeña. Miren, aquí está la expresión. Entonces, si ustedes se tiran a una piscina desde 1 o 2 metros, pues la piscina cuando usted entra al agua, no le va a ejercer una fuerza tan grande, ¿no? Porque su velocidad no es tan grande. Pero si usted se tira a una altura lo suficientemente grande, 20 metros, por ejemplo, a una piscina, bueno, eso es peligrosísimo porque entonces cuando usted entra en la piscina, la fuerza que ejerce la piscina sobre usted es enorme, ¿no? Es grande. Y entonces es como caer en cemento, ¿no? Es una fuerza mucho, mucho más grande. Entonces, entre mayor sea la velocidad, mayor es la fuerza que va a experimentar y esa fuerza va en sentido contrario. La constante de proporcionalidad es el coeficiente de viscosidad que tiene las unidades Newton por segundo sobre metro o kilogramos sobre segundo, ¿no? Ambas están bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora que tenemos que considerar los efectos del medio ambiente, debemos de nuevo ver cómo queda la ecuación de movimiento. En nuestro segundo punto de la metodología, que aquí lo sigo, pero bueno, un poquito más rápido, uno entonces hacía un diagrama de cuerpo libre y decía cuáles eran las leyes físicas que iba a usar y cómo quedaban, ¿no? Aquí ya sabemos que se usa siempre la segunda ley de Newton porque estamos en mecánica clásica y hay que ver cómo queda la ecuación, la segunda ley de Newton para este caso, ¿no? Pues podemos hacerlo con el resorte horizontal o con el resorte vertical. En todo caso, en el resorte horizontal estamos despreciando la fricción con el aire, ¿no? Que era el que teníamos con la superficie. Estamos despreciando la fricción con la superficie. Pero ahora sí estamos considerando la fricción con el aire. Lo que no consideramos es la fricción con la superficie. Pero si tenemos el resorte vertical, entonces aquí ya no hay una superficie, ¿no? Simplemente el resorte está oscilando en sentido vertical. Pero consideramos que hay la fricción con el aire ahora. Ahora sí está la fricción con el aire. Pues pongamos el que nosotros teníamos usualmente, que era precisamente este que es un resorte horizontal. Y bueno, esto estaba sobre una superficie, pero la superficie es tal que se desprecia, ¿no? La fricción con la superficie. Pero si está al aire. Si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre sobre este bloque, de nuevo nos damos cuenta, primero, que en la dirección Y no hay fuerzas, ¿no? En la dirección Y no hay fuerzas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que no se está moviendo en este caso en dirección Y. El peso de esta masa se compensa con la normal que ejerce la superficie hacia arriba. Y entonces aquí en Y no cambia nada, ¿no? El movimiento es únicamente en X. La sumatoria de las fuerzas en Y vale cero, por lo que el bloque no se está moviendo en dirección Y. Y eso quiere decir que la normal igual al peso. Entonces en Y no cambia nada la situación. Sin embargo, en X nosotros habíamos hecho, bueno, tenemos aquí estos dibujitos, habíamos hecho también las fuerzas en X y nosotros dijimos, bueno,
cuando no estaba la fricción con el aire, solamente aparecía una fuerza que era la fuerza de restitución, la fuerza de restitución del resorte, ¿no? Estaba esta fuerza y así era nuestro diagrama de cuerpo libre en el vacío. Era solamente esto. Pero ahora, además, hay una fuerza que ejerce el medio ambiente, que es la fuerza viscosa, que se opone también al movimiento. Entonces aquí deberíamos dibujar también la fuerza debido al medio. ¿En qué dirección deberíamos dibujar esa fuerza? En sentido opuesto al movimiento, ¿no? Entonces ustedes eligen un punto donde van a dibujar el diagrama de cuerpo libre. Yo siempre recomiendo que elijan este punto en donde t es igual a 0, en la amplitud máxima, ¿no? Porque aquí el desfase vale 0. Entonces eligen este punto como t igual a 0, el desfase da 0, y aquí pueden dibujar el diagrama de cuerpo libre. En este punto exactamente, el bloque se estaba moviendo hacia la derecha, ¿cierto? Lo estábamos estirando hacia la derecha. La fuerza del resorte es hacia la izquierda, pero además la fuerza debido al medio también es hacia la izquierda, y bueno, la dibujo con otra flecha azul. Entonces miren que ahora hay dos fuerzas, ¿no? La fuerza debido al aire que se opone al movimiento, en este caso en dirección X, va en sentido contrario al movimiento, y la fuerza debido al resorte. Eso quiere decir que en la segunda ley de Newton, en dirección X, aparece una nueva fuerza, la fuerza de fricción viscosa, la fuerza de fricción viscosa. Y entonces, ¿qué escribimos nosotros en este caso? Ahora, ¿cómo quedaría la segunda ley de Newton? Ya que tenemos las fuerzas dibujadas, ¿no? Entonces, primero, la segunda ley de Newton me dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces, en la derecha tenemos masa por aceleración. Únicamente en dirección X, porque ya sabemos que en dirección Y no pasa nada. ¿Y cuál es la sumatoria de las fuerzas? Hay dos fuerzas. La primera es la debida al resorte de Hooke, que se opone al movimiento, tiene este signo menos, y que además es proporcional a la posición. Pero además apareció una nueva fuerza, que es precisamente la fuerza de fricción viscosa, que también se opone al movimiento, por eso tiene este signo menos, pero es proporcional a la velocidad, no a la posición, sino a la velocidad. De que es similar la expresión, pero no es la misma, ¿no? La fuerza de fricción viscosa es proporcional a la velocidad, pero de sentido contrario. Y el coeficiente de proporcionalidad es esta B, que es el coeficiente de viscosidad. Entonces, la nueva expresión para la segunda ley de Newton es esta. ¿Qué fue lo que apareció adicional por haber incluido el medio elástico en el que se encuentra la masa, por ejemplo, el aire? Apareció un término adicional en la segunda ley de Newton, que es este término, que corresponde a la fuerza de fricción viscosa. Ahora, esta ya sería la segunda ley de Newton, ¿no? Y ya sería el segundo punto de nuestra metodología. Ya identificamos qué ley tenemos que usar y la escribimos. Para la tercera ley de Newton es encontrar la ecuación, perdón, el tercer paso de la metodología es encontrar la ecuación de movimiento. ¿Cómo encontramos la ecuación de movimiento? Simplemente escribimos esta segunda ley de Newton en una forma más conveniente, en el lenguaje de las ecuaciones diferenciales. Y notamos lo siguiente, aquí parecería que hay tres variables y solo una ecuación, ¿no? Uno dice x, b y a de x, parece que fueran tres variables diferentes y solo una ecuación. Uno pensaría que este sistema no se puede solucionar. Pero, de nuevo, nosotros sabemos que tanto la velocidad como la aceleración se pueden escribir en términos de x. Ambas se pueden escribir en términos de x. Y entonces, en realidad, solo hay una variable, ¿no? X de t. Y hacemos eso precisamente. Escribimos primero la velocidad y la aceleración en términos de x. Entonces tendríamos menos k por x menos b por la velocidad, que es la derivada de x con respecto al tiempo por definición, ¿no? Igual a masa por la segunda derivada de x con respecto al tiempo, que es la definición de la aceleración. Y escribimos esto de una manera un poquito mejor. De esta manera vamos a escribir, reescribiendo esta ecuación. Primero, dividimos sobre la masa. Todo esto es muy similar a lo que ya había hecho con el movimiento armónico simple. Vamos a dividir sobre la masa y a pasar a sumar los otros términos aquí a la derecha, ¿no? Entonces, si uno hace eso, obtiene el siguiente resultado. Obtiene primero este término solo. Bueno, vamos a hacerlo paso por paso para que no quede tan...
Primero pasamos a sumar al otro lado los términos que están a la izquierda, ¿no? Y entonces obtenemos esto, ¿cierto? Aquí lo único que hice fue coger estos dos términos y pasarlos a sumar al otro lado, pero dejo el igual a cero a la derecha, porque es usual dejarlo a la derecha, ¿no? No a la izquierda, pero da igual, ¿no? No es que haya ningún problema en dejarlo a la izquierda el cero. Simplemente pasé a sumar estos dos términos que estaban restando, los pasé a sumar al otro lado. Ahora ustedes cogen estos dos lados de la ecuación y dividen sobre la masa. Dividen sobre la masa cada uno de los términos. Entonces ustedes cogen acá y ponen entonces este término dividido sobre la masa, este término dividido sobre la masa y lo mismo este término dividido sobre la masa. ¿Cierto? Y notan que en el primer término la masa se cancela con la masa, ¿no? Está la masa en el numerador y en el denominador, entonces esto vale 1. Y me queda la ecuación de esta manera, de esta manera. Ahora, uno esta ecuación la puede reescribir de una forma general, ¿no? Haciendo ciertas definiciones. Es decir, miren que aquí podemos primero considerar que redefinimos K sobre N de tal forma que es una nueva constante que se llama omega sub 0 al cuadrado, de tal forma que omega sub 0 es una frecuencia angular, ¿no? Algo que ya vimos. Esta es precisamente la frecuencia natural del sistema. Entonces ustedes en vez de poner K sobre M, ponen aquí omega sub 0 al cuadrado. Algo que ya habíamos hecho con el movimiento armónico simple. Pero tenemos otra constante que es esta B sobre M. A esta B sobre M también se le puede hacer una redefinición de tal forma que B sobre M se escribe igual a una gamma mayúscula, que es como una R, parece una R, pero es una gamma mayúscula. Y esta gamma mayúscula ustedes la definen como B sobre M. Y entonces en vez de poner aquí B sobre M, escriben una gamma mayúscula como está aquí. Esta B sobre M que yo escribí acá, se le conoce como coeficiente de amortiguamiento. El coeficiente de amortiguamiento. Y me dice qué tan bueno o qué tan malo es un medio para amortiguar el movimiento. Entonces no es lo mismo si yo pongo este resorte hook dentro de aire, por ejemplo, a oscilar, así lo pongo dentro de agua o así lo pongo dentro de un aceite de motor de carro, ¿no? Cada uno de los medios va a amortiguar de manera diferente el movimiento. Entre más denso sea el medio, entre más denso sea, mayor es el amortiguamiento. Mayor es el amortiguamiento. Y también, entre menor sea la masa, más fácil es amortiguar. Más fácil es amortiguar el movimiento. Entonces, esta constante de amortiguamiento me habla precisamente de eso. ¿Qué tan fácil se puede amortiguar el movimiento? O qué tan fácil se puede frenar, ¿no? ¿Qué tan fácil se puede frenar? Si ustedes cogen el resorte de Hooke y lo ponen a oscilar dentro de aire, él oscila varias veces antes de frenarse, ¿no? Alcanza a dar varias oscilaciones, no sé, 10, 20, 30. Pero si usted lo pone dentro de un medio muy elástico, muy denso, por ejemplo, imagínense un motor de carro, de ese motor, un motor de carro quemado, así negro. Ustedes ponen ese resorte a oscilar ahí dentro, lo más probable es que se frene rapidísimo, ¿no? Eso quiere decir que la constante de amortiguamiento de ese medio es muy grande. Es muy grande, frena el movimiento rápido. Y si resulta que la masa es más pequeña, se frena aún más rápido, ¿no? Si ponen una masa más grande, puede que alcance a dar una oscilación. Si ponen una más pequeñita, puede que se frene mucho más rápido, ¿no? Entonces, de eso me habla esta constante que acabo de definir y por eso se llama el coeficiente de amortiguamiento. Coeficiente de amortiguamiento. Y entonces miren que incluyendo ahora los efectos del medio elástico en el que se encuentra el resorte Hooke, aparece una nueva ecuación diferencial. Aparece una nueva ecuación diferencial y esta ecuación diferencial ustedes la pueden encontrar no solo para el resorte de Hooke, sino para cualquier sistema físico que hemos estado estudiando, ¿no? Entonces miren que para el resorte de Hooke, la ecuación de movimiento es esta, es precisamente esta que está aquí, ¿no? Pero vamos a poner explícitamente el valor de gamma y el valor de omega sub 0 cuadrado, ¿no? Esto sería el caso del resorte de Hooke, ¿no? Esto es el resorte de Hooke. Pero ustedes pueden tomar también, por ejemplo, el péndulo simple y considerar que ahora el péndulo simple está dentro de
dentro de un medio elástico, por ejemplo el aire. Si hacen exactamente el mismo procedimiento que yo hice para el resorte Hooke, ahora incluyendo la fuerza de fricción viscosa en la segunda ley de Newton para el péndulo simple, entonces ustedes llegan a una ecuación totalmente análoga a esta, solo que ahora la variable dinámica cambia. Es decir, ahora no tenemos x acá, sino tenemos es el ángulo que se desplaza la masa del péndulo simple. Esto queda igual b sobre m. Aquí queda el ángulo. Y aquí sabemos que la frecuencia es distinta. Aquí queda una g, que es la gravedad, sobre la longitud de la cuerda por el ángulo. Pero se llega de nuevo a una ecuación totalmente análoga. Si ustedes, por ejemplo, consideran el sistema cuerda con una masa en el medio, que es el problema 1 del taller, problema 1, ¿cierto? Del taller. Entonces, ustedes ven que se llega también a una ecuación totalmente análoga, pero la variable dinámica no es x, sino es y, porque la masa está oscilando en dirección y. Y además, la frecuencia no es esta, sino que es 2 veces t sobre m por l, que este es el primer problema del taller, ¿no? Ven que la ecuación otra vez es la misma. Si ustedes, por ejemplo, consideran un circuito LC, ponen la resistencia, o sea, un circuito RLC. ¿Qué es lo que pasa con el circuito RLC? El circuito LC sin la resistencia es un circuito que describe un movimiento armónico simple. Ese es el problema 7 del taller. Si ustedes solo tienen una inductancia y una capacitancia y cierran el circuito, entonces describe un movimiento armónico simple la carga eléctrica, la carga que se acumula en una de las placas del condensador. Pero si ustedes adicionan una resistencia, el elemento de la resistencia, entonces poner una resistencia eléctrica en un circuito eléctrico es el equivalente a poner un medio elástico aquí en un sistema mecánico. En un sistema mecánico el aire se opone al movimiento de la masa. El aire se opone al movimiento de la masa. Mientras que en un circuito eléctrico la resistencia se opone al movimiento de los electrones. Entonces es el análogo, ¿no? Es el análogo eléctrico del medio elástico. En el circuito RLC ustedes tendrían una ecuación de este tipo, totalmente análoga, pero en vez de Y tienen una carga eléctrica aquí, B sobre M sí cambia, esto sí es distinto porque acá sería R sobre L, aquí tienen una carga eléctrica y aquí esto sería la frecuencia natural, que es 1 sobre LC, a la que tienen que llegar en el problema 7, ¿no? 1 sobre LC. Y en fin, hay muchos más sistemas. Pueden mirar, por ejemplo, el péndulo de torsión, el péndulo físico, etcétera, ¿no? En todo caso, noten que en general, viendo estas ecuaciones, en general, la ecuación de movimiento en un sistema amortiguado se puede escribir como la segunda derivada con respecto al tiempo de una variable dinámica que vamos a llamar una phi mayúscula. Esta phi mayúscula, que depende del tiempo, ¿no? Depende del tiempo. Más la constante de amortiguamiento gamma, que en los sistemas mecánicos es B sobre M, mientras que en un circuito eléctrico es la resistencia sobre la inductancia. Si noten que en todos los sistemas mecánicos el coeficiente de amortiguamiento es el mismo, es el coeficiente de fricción viscosa, la B, o el coeficiente de viscosidad sobre la masa. Miren todos los sistemas mecánicos. En todos, también en el péndulo de torsión y en el péndulo físico, es B sobre M, B sobre M, B sobre M. Pero lo que sí cambia es la frecuencia natural, ¿cierto? La frecuencia natural sí va cambiando, ¿no? Entonces, en los sistemas mecánicos el coeficiente de amortiguamiento es B sobre M, en un circuito eléctrico, en un circuito de RLC es la resistencia sobre la inductancia. Y aquí ponen omega sub 0 cuadrado. Así. Y en todos estos lugares ponen la variable dinámica que cambia con el tiempo. Entonces miren que el hecho de incluir la resistencia con el aire, por ejemplo, o con un medio elástico, hace que la ecuación diferencial cambie. Esta ecuación diferencial que estamos observando aquí no es la ecuación de un movimiento armónico simple. Esta es la ecuación de un movimiento amortiguado, así se llama. Esto es ecuación
de un movimiento amortiguado. La ecuación de un movimiento amortiguado, no la de un movimiento armónico simple. ¿Por qué? Porque miren que si ustedes comparan esta ecuación con la de un movimiento armónico simple, se dan cuenta que hay un término adicional, el segundo término que depende de la velocidad, la derivada con respecto al tiempo de la variable dinámica. Miren que en la ecuación de un movimiento armónico simple, por ejemplo esta para el péndulo simple, solo habían dos términos y eso era igual a cero, ¿no? La segunda derivada con respecto al tiempo de la variable dinámica más una constante por la variable dinámica. En cambio aquí, en cambio acá hay tres términos, 1, 2 y 3. El primer término es la segunda derivada con respecto al tiempo de la variable dinámica. El tercer término también viene la frecuencia al cuadrado multiplicado por la variable, ¿no? Estos dos eran los que estaban en el oscilador armónico simple. Pero apareció un término adicional que es precisamente el coeficiente de amortiguamiento por la derivada con respecto al tiempo de la variable dinámica, que es como una velocidad, ¿no? Eso quiere decir que esta es otra ecuación diferencial y por lo tanto tiene una solución distinta, ¿no? No es, no es precisamente, no es precisamente la misma ecuación de un movimiento armónico simple, no, es otra ecuación. Y si es otra ecuación porque tiene un término adicional, entonces su solución es diferente. Sin embargo, a la hora de clasificarla, sí es muy similar a la ecuación de un movimiento armónico simple, eso sí. Cuando uno clasifica qué ecuación diferencial es esta, entonces uno dice, encontramos una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, lineal y homogénea. Es decir, tiene las mismas propiedades que una ecuación diferencial de un movimiento armónico simple. Pero no es la misma, ¿no? Esta es la de un movimiento amortiguado. Miren que también es una ecuación diferencial ordinaria porque las derivadas son totales. No hay derivadas parciales, ¿cierto? Además, es de segundo orden porque la derivada más alta es de orden 2. Es de orden 2. No hay derivadas de orden cúbicas ni cuárticas, no. La más alta es de orden 2. Es una ecuación lineal porque todos los términos tienen la variable dinámica elevado a la 1 o sus derivadas elevado a la 1, ¿no? Miren que las derivadas o la variable dinámica todas tienen potencia 1. No hay términos cuadráticos, por ejemplo, no está phi al cuadrado, ni ninguna de las derivadas elevadas al cuadrado, no. La potencia siempre en cada término es 1, es 1. Y además es homogénea porque no hay ningún término independiente de la variable. Entonces no aparece un término que no dependa de la variable aquí adicional. Todos los términos dependen de la variable. Los tres términos que están acá a la izquierda dependen de la variable. Y recuerden que este 0 es trivial, ¿no? 0 es igual a 0 por phi. O sea que también depende de la variable, ¿no? Todos los términos dependen de la variable, todos. Es una ecuación, entonces, diferencial ordinaria de segundo orden lineal y homogénea, igual que la ecuación del movimiento armónico simple. Tiene las mismas características, pero es otra ecuación, ¿no? Se puede clasificar en el mismo tipo de ecuación, pero es otra porque tiene un término adicional. Como tiene las mismas características, entonces también, aquí lo escribo así, por lo tanto, también satisface el principio de superposición, que me dice que si yo tengo dos soluciones, bueno, vamos a ponerlo en términos de la variable. Si yo tengo dos soluciones linealmente independientes, la solución más general es una superposición de las dos soluciones, ¿no? Entonces, si ustedes tienen dos soluciones linealmente independientes, la solución más general es una superposición de las dos soluciones, salvo dos constantes que hay que definir con las condiciones iniciales. Entonces, den en cuenta de nuevo que como la ecuación es de segundo orden, deben haber dos soluciones linealmente independientes. Y deben haber dos constantes arbitrarias que hay que fijar con dos condiciones iniciales. La solución más general es la suma de esas dos soluciones. Es la suma de esas dos soluciones. Y entonces, como esta ecuación básicamente satisface las mismas propiedades que la ecuación de un movimiento armónico simple, debería poderse solucionar de manera análoga a lo que hicimos nosotros con el movimiento armónico simple. Entonces vamos al punto 4 de la metodología. Solución, ¿cómo se soluciona, no? Solución de la ecuación de movimiento, que ahora es una ecuación de movimiento amortiguado, ¿no?
Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? De nuevo, para solucionar esta ecuación, vamos de nuevo a hacer un ANSAT, ¿no? Para solucionarla, debido a que es el mismo tipo de ecuación, podemos usar el mismo procedimiento, ¿no? Para solucionarla, hacemos el ANSAT siguiente. Otra vez consideramos que la variable dinámica phi de t es igual a una exponencial a la lambda t, ¿sí o no? Exactamente la misma suposición que habíamos hecho con el movimiento armónico simple. Y miramos qué pasa. Es decir, cogemos el ANSAT y lo reemplazamos en la ecuación. Ahora, reemplazando en la ecuación, ¿qué se obtiene? Entonces, ustedes cogen esta ecuación diferencial de un movimiento amortiguado y reemplazan explícitamente el ANSAT que pusimos acá. Una exponencial a la lambda t. Cambiamos entonces aquí este phi, ponemos más bien de una vez el exponencial. Así. Aquí quitamos este phi y ponemos el exponencial y acá lo mismo, ¿no? Así. Y entonces realizamos las derivadas. Realizando las derivadas, ¿qué se debería obtener? Primer término. ¿Qué obtiene uno en el primer término? Si realiza las derivadas. Segunda derivada con respecto al tiempo de e a la lambda t, que es nuestro ANSAT, nuestra suposición. ¿Qué se obtiene? Rápidamente, sin pensarlo mucho, ¿qué debería obtenerse? ¿Qué es la derivada de una exponencial? El mismo exponencial por la derivada interna. Si ustedes derivan dos veces, ¿qué pasa? Sale el mismo exponencial multiplicado por la derivada interna al cuadrado, ¿no? Sale dos veces la derivada interna. Entonces, ¿qué debería salir aquí? Debería aparecer que lambda al cuadrado por e a la lambda t, ¿no? Más, ahora pongo el coeficiente de amortiguamiento, gamma por la derivada con respecto al tiempo de e a la lambda t. ¿Cuánto vale esa derivada? La derivada con respecto al tiempo de e a la lambda t. Gamma por lambda e a la lambda t. Sí, lambda por e a la lambda t, ¿no? Así. Una sola vez derivaron, por eso solo sale lambda sola, ¿no? Cuando derivan dos veces sale lambda al cuadrado. Y más omega sub 0 al cuadrado por e a la lambda t. Así. Y esto igual a 0. Entonces, de aquí, noten que e a la lambda t es factor común, está en todos los términos acá a la izquierda. Entonces, ustedes pueden factorizarlo, pueden quitarlo de acá, pueden quitarlo de acá y meter todo esto dentro de un paréntesis, ¿no? Factorizan e a la lambda t y entonces obtienen la ecuación característica. Se obtiene la ecuación característica de esta ecuación diferencial, ¿no? Miren que e a la lambda t es distinto de 0 siempre. Nosotros tenemos que a la derecha hay un 0, por lo que está a la izquierda debe valer 0, ¿no? Esto es una igualdad. Lo que está a la izquierda igual a lo que está a la derecha. Lo de la izquierda debe ser 0, pero las funciones exponenciales, tanto reales como complejas, son siempre distintas de 0. Eso quiere decir que lo que es 0 es lo que está dentro del paréntesis. Y a esto se le conoce como ecuación característica, que es básicamente una ecuación cuadrática, ¿no? Para una ecuación diferencial de orden 2 aparece una ecuación cuadrática, característica, que solo se puede determinar si la ecuación es homogénea, lineal y homogénea. Entonces, ahora que tenemos la ecuación característica, ¿cuáles son las posibles soluciones de esta ecuación? Esto es una cuadrática. Las cuadráticas tienen dos soluciones linealmente independientes, que se solucionan con la fórmula cuadrática, ¿no? En este caso, lambda, más o menos, aplicando la fórmula de la cuadrática, sería menos b. B es mire que esto es un polinomio en lambda. Es una cuadrática en lambda. Esta es la variable, lambda.
Y entonces aquí A vale 1, ¿cierto? Esto sería A por lambda al cuadrado más B por lambda más C, ¿no? Aquí A vale 1, B vale gamma y C vale omega sub 0 cuadrado. La solución de la cuadrática es menos B, que sería gamma, dividido 2 más o menos la raíz cuadrada de B al cuadrado sobre 2A. Entonces aquí ustedes ponen gamma al cuadrado menos 4 veces A es 1, C es omega sub 0 al cuadrado. Todo esto que está aquí en la raíz dividido 2A. Dividido 2A, pero A vale 1. Ahora miren que este 2 que está aquí, ustedes lo pueden escribir además como una raíz cuadrada de 2 al cuadrado, ¿cierto? Eso es el 2 que está aquí. Pero la raíz cuadrada de un número dividido la raíz cuadrada de otro es igual a la raíz cuadrada de la división de los dos números. Eso quiere decir que ustedes este 2 al cuadrado lo pueden meter acá, en el denominador de esto. Y lo pueden pasar acá más bien. Ponen el 2 al cuadrado aquí y ponen acá también, en el denominador de este, ponen el 2 al cuadrado acá. Simplemente lo meten dentro de la raíz completa, ¿no? Y entonces quitamos esto, esta cosita. Lo ponemos así. Simplemente metieron el 2 aquí. Pero este término es gamma al cuadrado sobre 2 al cuadrado, entonces lo pueden escribir así. Pueden escribir como gamma medios todo elevado al cuadrado. Todo elevado al cuadrado. Mientras que 2 al cuadrado vale 4. Vale 4. Y 4 dividido 4 es igual a 1. Entonces el 4 se cancela. Todos estos términos no están y queda solo omega sub 0 al cuadrado. De esa manera, las dos soluciones linealmente independientes de esta cuadrática son estas dos que están aquí. Menos gamma medios, más o menos, ¿cierto? Hay dos soluciones porque hay dos signos. Raíz cuadrada de gamma medios al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado. Esa es la solución que encontramos nosotros. Y entonces, si ustedes se quedan mirando esta solución que está aquí, me dicen cuáles son las unidades de gamma. Las unidades del coeficiente de amortiguamiento. ¿Cuáles son? ¿Sería dimensional, profe? No, no porque miran lo que está dentro de la raíz, ¿no? Y entonces, ¿se acuerdan que uno no suma peras con manzanas, no? Si uno no suma peras con manzanas, ni resta peras con manzanas, ustedes se dan cuenta que este gamma medios al cuadrado le estoy restando este omega sub 0 cuadrado. ¿Cuáles son las unidades de omega sub 0? Esto es una frecuencia angular. ¿Cuáles son las unidades? 1 sobre segundo, profe. Radianes por segundo, ¿no? Eso, radianes por segundo. Y entonces, ¿cuáles deberían ser las unidades de gamma? Radianes por segundo. También, ¿cierto? Porque miren que sería radianes por segundo al cuadrado menos radianes por segundo al cuadrado, ¿cierto? Tienen que tener las mismas unidades para que se puedan operar. Entonces, esto es radianes por segundo. Unas unidades de gamma. Tiene unidades de frecuencia también. Unidades de frecuencia. Y bueno, ahora que sabemos cuáles son los dos valores posibles de lambda, miren que hay dos valores posibles, lambda con más y lambda con menos, eso quiere decir que tenemos dos soluciones exponenciales linealmente independientes, una con lambda más y otra con lambda menos. La solución más general es entonces una phi de t, ¿cierto? Igual a que una constante a por e a la lambda más, primero con el más, ¿cierto? Por el tiempo, más una constante b por e a la lambda menos, esa es la otra solución, lambda menos, por el tiempo, ¿no? Entonces, en una de las soluciones aparece lambda más, en otra de las soluciones aparece lambda menos, ¿no? Y vamos a considerar los siguientes casos para poder entender esta solución, ¿no? Porque si vemos la solución de esta forma, toman en cuenta que lambda más y lambda menos son estas dos soluciones que están aquí, ¿no? Si uno mira la solución de esta manera, porque esta es la solución de la ecuación diferencial, no, digamos que no puede intuir muy bien cómo se está moviendo el sistema, ¿no?
Digamos, no es fácil de esta solución ver cómo se está comportando el sistema, por lo que generalmente hay que hacer algunos cálculos adicionales para poder describir el movimiento. No es fácil de esta solución ver cómo, digamos, si ustedes quisieran decir, bueno, ¿y cómo se está moviendo entonces el resorte de Hooke dentro de un medio elástico? Viendo esta solución pareciera que no pueden decir mucho, ¿no? Porque estos son exponenciales. Exponenciales que, bueno, dependiendo de si el número que está dentro de la raíz es positivo o negativo, estos exponenciales pueden ser reales o pueden ser complejos, ¿no? Entonces no nos dice mucho. Toca mirar unos casos especiales. Entonces vamos a considerar los siguientes casos, ya que tenemos la solución. Consideremos los siguientes casos. Entonces, el primer caso que vamos a considerar, caso 1, es un caso que se denomina sobreamortiguamiento. Este caso consiste en que ustedes van a considerar que este gamma medios que está aquí, este gamma medios que está aquí dentro del paréntesis es mucho mayor que omega sub 0 al cuadrado, que omega sub 0, ¿no? Que la frecuencia. Gamma medios mucho mayor que omega sub 0. Eso quiere decir que básicamente el coeficiente de amortiguamiento es muy grande, un coeficiente de amortiguamiento muy grande. Entonces imagínense que este resorte de Hooke se pone dentro de un aceite de motor de carro, un aceite de motor de carro quemado, así un aceite bien denso, de manera que el coeficiente de amortiguamiento es muy grande, mucho mayor que la frecuencia natural del sistema. ¿Qué es lo que ocurre uno intuitivamente que debería tener? Si uno estira un poquito esta masa hacia abajo, ¿cierto? La jala un poquito y la pone a oscilar, si este medio es un aceite de motor, un medio muy denso, lo que se espera es que la masa no alcance ni siquiera a oscilar, sino que se frene rápidamente y de pronto ni siquiera alcanza a llegar a su posición de equilibrio. De pronto ni siquiera alcanza a llegar a su posición de equilibrio. Entonces miran la gráfica C, el caso de sobreamortiguamiento. ¿Qué es lo que ocurre con la posición en función del tiempo? Lo que ocurre es que, miren, decae rápidamente y ni siquiera vuelve de nuevo a su posición de equilibrio. Eso es lo que pasaría. Traten de imaginárselo intuitivamente. Imagínense el sistema masa-resorte dentro de un aceite muy denso. Ustedes lo estiran un poco, lo sueltan y ni siquiera alcanza a regresar a su posición de equilibrio, sino se frena rápidamente y no llega ni siquiera a su posición de equilibrio. Eso sería lo que ocurre en el caso sobreamortiguado intuitivamente, ¿no? Tomando en consideración que el medio en el que está la masa es muy denso. Pero matemáticamente, ¿cómo se observaría, no? Lo que se observa entonces es lo siguiente: el sistema físico no oscila primero. Su amplitud decae exponencialmente. Es lo que estoy diciendo que se observa intuitivamente. ¿Pero por qué es esto? Nos quedamos mirando la solución, que es lo que nos interesa, en ese límite. Entonces cogemos de nuevo nuestra solución y la miramos precisamente en el límite de sobreamortiguamiento. En ese caso, gamma medios es mucho mayor que omega sub 0. ¿Qué pasa entonces con esta lambda más y esta lambda menos en ese límite? Vamos a mirarla aquí, miramos qué pasa con la solución. Entonces, ponemos lambda más y lambda menos, pero ahora en este límite que está aquí. Si gamma medios es mucho mayor que omega sub 0, lo voy a poner acá. Entonces, ¿qué ocurre con lambda más y lambda menos? Miren que si este término es mucho mayor que este, entonces el segundo término se puede despreciar, ¿no? Que es lo mismo a factorizar este término. ¿Sí? Ustedes lo pueden sacar como factor común y entonces hacen lo siguiente. Factorizan este término y les queda algo así. Les queda este omega sub 0 cuadrado dividido esto que está acá, ¿no? Así. Si lo factorizan, ¿no? Les queda así. Pero ¿qué pasa con el segundo término? En el límite donde gamma es mucho mayor que omega sub 0 cuadrado. Si gamma medios es mucho mayor que omega sub 0 cuadrado, ¿este término a qué tiende? A cero, profe. A cero, a cero. Entonces acá hay un cero. Tiende a cero. Y 1 menos 0, pues da 1. Y 1 por una constante, pues da la constante, ¿cierto? Pero esto entonces se puede escribir como menos gamma medios, más o menos,
la raíz cuadrada de gamma medios al cuadrado, pero la raíz cuadrada de gamma medios al cuadrado es el mismo gamma medios, ¿no? Es el mismo gamma medios. Y entonces, lambda más o menos se reduce a menos gamma medios, más o menos lambda medios. En el caso en el que tenemos el signo más, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale lambda más? Si solo consideramos el signo más. Menos gamma medios más gamma medios, 0. Entonces ustedes tienen aquí un 0. Y 0 por t da 0. Y e a la 0 vale 1. Y 1 por a es a. Entonces solo queda la. Mientras que en el segundo caso, lambda medios, ¿cuánto vale? Menos gamma medios. O sea, Menos gamma medio. No, menos gamma sola, ¿no? Menos gamma solo. Menos gamma medios da menos gamma. Y entonces la solución en ese límite se reduce a esto, ¿no? Entonces aquí lo escribo explícitamente. Por lo tanto, la solución se reduce a esto que tenemos aquí. Una constante más un exponencial negativo multiplicado por otra constante. Si ustedes hacen la gráfica de esta función con respecto al tiempo, supongan que este es el resorte de Hooke, entonces la variable dinámica es x, ¿cierto? Que van a obtener una exponencial negativa multiplicada por una constante y subida en dirección y hacia arriba una constante a. Es decir, la gráfica que obtienen es precisamente esta que está acá. Un exponencial negativo subido una cierta distancia a hacia arriba. Decae rápidamente, decae exponencialmente rápidamente. Como gamma es un número muy grande, este es un número muy grande, este exponencial decae rapidísimo, ¿no? E a la menos gamma t, un exponencial negativo, decae rápidamente y ni siquiera alcanza a llegar al cero, ¿no? Porque está esta que está aquí. Entonces este es el caso de sobreamortiguamiento. En este caso, no oscila el sistema, sino que se frena rápidamente, ¿no? Y ni siquiera alcanza a regresar a su posición de equilibrio. Por lo que para nosotros este caso no es de interés. A nosotros nos interesa revisar el caso en el que va a oscilar. Simplemente lo tomamos en consideración aquí. Este caso particular no nos interesa en realidad porque no está oscilando el sistema, sino que se frena rápidamente. Ahora, existe otro caso muy similar, en este no me detengo tanto, que es el caso de amortiguamiento crítico. En el caso de amortiguamiento crítico, lo que ocurre es que gamma medios es igual a gamma cero. Este es el caso de amortiguamiento crítico. Gamma medios es igual a gamma cero. Pero aquí, de nuevo, el sistema no oscila. Entonces aquí todavía el sistema no oscila. Entonces si ustedes hacen gamma medios igual a gamma cero en este término se anula, ¿sí lo ven? Digamos, aquí no lo escribo explícitamente, porque ¿qué pasa cuando gamma medios es igual a omega sub cero? Este término Sí, se anula. vale cero. Y ambas soluciones quedan con un exponencial negativo. Entonces, en este caso, lo que tendríamos es un exponencial negativo. Ambas soluciones son, no sé si ponerlo explícitamente. Vamos, pongámoslo explícitamente para no ser tan, para que les queden las notas de clase, ¿no? Así. Si esto es igual a 0, perdón, si gamma medios es igual a omega sub 0, entonces este término que está acá se anula, ¿no? Es un 0 ahí. Porque sabemos que gamma medios es igual a omega sub 0. Acá se anula. Y por lo tanto la solución simplemente es, ambas son iguales, ¿no? Lambda más y lambda menos es menos gamma medios. Eso quiere decir que la solución se reduce a ¿qué? En este caso, la solución sería simplemente, ustedes toman acá esta solución, la ponen aquí, ¿cierto? Y cambian gamma más por menos gamma medios, así, menos, aunque acá se ve como muy pequeño, ¿no? Ponlo así. Gamma por t dividido 2, ¿cierto? Más b por lo mismo. Menos gamma por t dividido 2. Es exactamente lo mismo, ¿no? Así. Y a más b, digamos, pueden factorizar este exponencial y entonces quitan un, bueno, lo ponen así, ¿no? Simplemente Al ponen final a más b. quedaría una única solución, profe. ¿Cómo? Al final quedaría una única solución. Pero con dos constantes que fijar. Igual que pasaba con el movimiento armónico simple, que la solución era un coseno, una función coseno del tiempo, ¿no? Omega sub 0t, pero dos constantes.
Dos constantes que fijar. Y entonces, lo importante ver aquí es que decae exponencialmente, ¿no? Pero si llega, si, bueno, nunca llega al cero, ¿no? Porque ¿qué pasa con los exponenciales negativos? ¿Tocan el cero alguna vez? No, ¿cierto? Si ustedes grafican un exponencial negativo, nunca llega al cero. Está muy cerca del eje y igual a cero, pero nunca llega al cero, ¿no? Estos exponenciales negativos nunca cruzan el cero, nunca lo tocan, aunque están muy cerca. Entonces noten que aquí, de todas formas, el sistema todavía no está oscilando, ¿no? Simplemente decae exponencialmente, ¿sí lo ven? Entonces es como esta curva roja que está aquí, decae exponencialmente. Y se acerca mucho al cero, pero nunca lo toca. Ese sería el amortiguamiento crítico. Y por último, bueno, este límite tampoco entonces nos interesa porque no está oscilando nuestro sistema físico. Por último, tenemos el subamortiguamiento. Subamortiguamiento. En este caso particular, lo que nosotros tenemos es que gamma medios es ahora mayor que omega sub cero. No tiene que ser mucho mayor, sino solamente mayor. Gamma medios mayor, no, perdón, menor. Gamma medios menor que omega sub cero, ¿no? Gamma medios menor que omega sub cero. Relativamente menor, puede ser mucho menor o simplemente menor, ¿no? Menor que omega sub cero. En este caso particular, el sistema sí oscila, ¿no? Porque tomen en cuenta que ahora ustedes cogen esta masa que está acá en el resorte de Hooke y lo ponen dentro del aire, ¿no? El aire es un medio poco denso, que tiene un coeficiente de amortiguamiento pequeño. Amortigua muy poco el movimiento. Si ustedes jalan hacia abajo la masa con el resorte, seguramente sí va a oscilar, ¿no? Va a alcanzar a dar varias oscilaciones hasta que eventualmente se va frenando y llega de nuevo a su posición de equilibrio, ¿no? Pero sí va a alcanzar a oscilar, porque el medio elástico tiene una densidad pequeña, entonces tiene un coeficiente de amortiguamiento pequeño y sí alcanza a oscilar varias veces. Entonces aquí el sistema sí oscila, sí oscila. Y notamos lo siguiente. De nuevo, cogemos este término que está aquí y miramos cómo se transforma ahora en este límite, ¿no? Entonces, primero, en el límite de gamma medios menor que omega sub cero, ¿qué le pasa a estas soluciones, a lambda más y a lambda menos? Noten que, entonces, si omega medios es menor que omega sub cero, significa que omega medios al cuadrado también es menor que omega sub cero cuadrado, ¿cierto? Es decir, si este número vale 5 y este vale 6, entonces 25 menor que 36, ¿sí o no? Gamma medios menor que omega sub cero, ¿no? ¿Quedaré un Y imaginario, profe? sí, porque miren lo que voy a hacer entonces. Como este es menor, como este que está a la izquierda es menor, voy a factorizar un signo menos, atrás, menos. De tal forma que todo esto lo encierro dentro de un paréntesis, así cuadrado. Y entonces cambio el orden de esto. Pongo primero el omega sub cero, ¿cierto? Y luego pongo el otro. Ahora, lo que está dentro del paréntesis cuadrado es un número positivo, ¿sí o no? Profe, pero ahí quedaría positivo, ¿no? Una suma. Lo que está dentro del paréntesis cuadrado es O positivo. sea, pero, porque es que si usted factoriza ahí el menos, tiene que factorizarlo en ambos. Si se supone que omega sub cero es negativo, Sí, y el otro es positivo. Mírelo acá. pero estamos asumiendo, no estamos asumiendo que ese es menor que omega sub cero. Menor en magnitud. Por ejemplo, esto que está aquí vale 3 y este que está aquí vale 5. Y 3 al cuadrado da 9, 5 al cuadrado 25. Pero entonces yo puedo simplemente factorizar un signo menor, ¿no? Y de todas formas este sigue siendo menor, ¿no? Este número es menor que este. Solo que ahora lo que está entre paréntesis es positivo, ¿no? Entre paréntesis cuadrado. Y si yo multiplico por un menos, vuelve y me da un número negativo, ¿no? O sea, no estoy haciendo nada raro. Sí, profe, sí, sí. Simplemente estoy sacando factor común el menos. Y lo escribo de otra forma para asegurarme que lo que está aquí sea positivo. Pero ustedes saben que
usando simplemente las propiedades de las raíces cuadradas. Ustedes saben que esto es entonces la raíz de menos 1 multiplicado por la raíz de esto, ¿no? Entonces ustedes lo pueden poner así. Raíz de menos 1 multiplicado por la raíz cuadrada de esto, ¿sí o no? Donde esto sí es un número positivo porque sabemos que gamma medios es menor que omega sub 0. Entonces lo que está acá sí es positivo. Y me salió la raíz de menos 1. Pero ¿cuánto vale la raíz de menos 1? Vale I, la unidad imaginaria. Y entonces tenemos que lambda más o menos es menos gamma medios más o menos I por todo esto que está aquí. A esta cantidad que está acá se le va a llamar una frecuencia de amortiguamiento. Y entonces aquí lo que nosotros tenemos es esto. Creo que lo voy a poner más bien abajo. Lo que tenemos es que lambda más o menos se puede escribir entonces como menos gamma medios, ¿cierto? Más o menos I por una frecuencia omega prima, donde ahora hice la definición de que esta omega prima, esta nueva omega prima, es igual precisamente a todo esto que está aquí. Así, es igual a esto, ¿no? Podemos quitar este corchete acá porque bueno, no es necesario dejarlo, ¿no? Omega prima es igual, tengo aquí también así, a la raíz cuadrada de omega sub 0 cuadrado menos gamma medios al cuadrado. A esta omega prima se le conoce como frecuencia de amortiguamiento o la frecuencia con la que oscila el oscilador amortiguado. A omega prima se le conoce como frecuencia de amortiguamiento. Dicho de otra forma, la frecuencia con la que oscila el oscilador amortiguado. Entonces miren que si yo pongo el resorte de Hooke dentro del medio elástico como el aire o como el agua, la frecuencia con la que va a oscilar va a ser distinta, no va a ser la omega sub 0 de antes. Por ejemplo, cuando estábamos en el vacío, la frecuencia con la que oscilaba era esta omega sub 0 que era K sobre M, ¿sí se acuerdan? Esa era la frecuencia de oscilación, K sobre M. Oscilaba con la frecuencia natural, pero ahora ya no oscila con esta frecuencia. Cuando ustedes la ponen dentro de un medio, la frecuencia cambia. La frecuencia ahora es esto, raíz cuadrada de omega sub 0 cuadrado menos gamma medios al cuadrado. Miren que la frecuencia de oscilación depende de la frecuencia natural y del coeficiente de amortiguamiento que me habla del medio. Noten que si yo considero que el medio es el vacío, ¿cuánto vale gamma en el vacío? ¿Cuánto debería valer? Si fuera el vacío. ¿Cuánto debería valer el coeficiente? Cero. Y entonces este término no estaría, ¿y qué me quedaría? Que omega prima es igual a la raíz cuadrada de omega sub 0 al cuadrado. O sea, omega prima igual a omega sub 0. Como es de esperarse, ¿no? Si yo considero que estoy en el vacío, la frecuencia de oscilación, ¿cuál sería? Omega sub 0, ¿no? Pero si no estoy en el vacío, sino que pongo un medio, entonces la frecuencia de oscilación no es omega sub 0, sino que aparece un término adicional, ¿no? Que hay que incluir en la expresión de la frecuencia. Entonces, toman en cuenta que para un movimiento amortiguado, es decir, un oscilador dentro de un medio elástico, la frecuencia con la que oscila no es la frecuencia natural, sino que es esta nueva frecuencia que acabo de escribir acá. ¿Cuáles son las unidades de omega prima? Radianes sobre segundo, profe. Ajá, radianes sobre segundo, porque miren que la raíz cuadrada de este término al cuadrado menos este al cuadrado. Radianes sobre segundo también. Y bueno, ¿cómo queda entonces la solución? Ahora que tenemos esto. Entonces, la solución quedaría de la siguiente forma. Nosotros tenemos que la solución más general es, la tomo de nuevo de acá, es esta, ¿no? Vamos a copiarla aquí abajito. Pero ahora, miren que tenemos E a la lambda más T aquí, ¿no? Multiplicado por el A. Voy a escribir esto de una manera un poquito más conveniente para que se vea mejor. En vez de dejar este E, voy a escribir más bien un X, que significa lo mismo, ¿no? Así, X, ¿cierto? Que significa exactamente lo mismo. Para que sea más claro, para que se vea mejor. Y lo mismo aquí, en vez de dejar el E,
Pongo más bien la función exp, que significa exponencial, ¿no? Solo para que se vea un poquito mejor. Que siento que no se visualiza muy bien, ¿no? Así. Y entonces reemplazamos explícitamente los valores de lambda más y de lambda menos, ¿no? Lambda más sería este término con el signo más. Entonces ustedes cogen acá lambda más y ponen el mismo término, pero con el signo más. Y todo multiplicado por el tiempo. Entonces voy a dejar el tiempo aquí, aquí el tiempo y acá el signo más, ¿cierto? E a la menos gamma medios más I omega prima por T, pero de una vez distribuyo el tiempo. El tiempo aparece en los dos términos. Y en el caso de lambda menos es exactamente lo mismo, pero viene con el signo menos detrás de la unidad imaginaria, ¿no? Acá. Y quedaría así. Si ustedes reemplazan lambda más y lambda menos, se obtiene esta solución. A por E a la menos gamma medios T más I omega prima T más B por E a la menos gamma medios T menos I por omega prima T. Pero, esto se puede escribir de una manera un poquito más conveniente. Ustedes saben que cuando tienen el exponencial de la suma de dos números, lo que pasa es que el exponencial se puede escribir como el producto de dos exponenciales, ¿no? E a la A más B es igual a E a la A por E a la B, ¿sí o no? Una de las propiedades de los exponenciales. Entonces ustedes pueden escribir esto de la siguiente forma. Este exponencial que está acá, lo pueden escribir como E a la menos gamma medios T por E a la más I omega prima T. Es lo mismo, ¿no? Mire que solo es una propiedad de los exponenciales. Solo es una propiedad de los exponenciales, que espero que no tengan problema con esto. Más B por algo muy similar, ¿no? Solo que en vez de más I omega prima T, ustedes tienen aquí menos I por omega prima T, así. ¿Cierto? Y entonces ustedes notan que hay un factor común. Hay un factor común. El factor común es precisamente este E a la menos gamma medios T, que lo van a sacar de factor común, lo van a poner aquí afuera. Y por otro lado van a escribir entre paréntesis lo que queda. Pero ahora sí lo voy a dejar con la notación de exponencial normal. Y aquí sería más I por omega prima T, y acá más B por E a la menos I por omega prima T. ¿Y quién me dice cuánto vale lo que está dentro del paréntesis? ¿Dónde han visto antes esto? Ese es A coseno de... Ese es el de... Lo que nos aparecía... de movimiento armónico simple, ¿no, profe? Claro, era lo que nos aparecía en el movimiento armónico simple, era precisamente esto. Nos salía una A por E a la I, aunque allá salía con omega sub 0, ¿no? I omega sub 0 T más B por E a la menos I omega sub 0 T. Aquí nos sale lo mismo, pero con omega prima. Luego nosotros deberíamos saber cuánto vale esto. Haciendo los procedimientos, los mismos procedimientos algebraicos que yo hice cuando les mostré cómo reescribir esta solución en el movimiento armónico simple, uno entonces llega a lo siguiente. Por un lado tienen este exponencial, que es un E a la menos... No me gusta, sí, lo seguimos poniendo así, ¿no? Por otro lado, lo que está entre paréntesis, usted lo puede escribir como una constante cualquiera, digamos una constante A sub 0, digamos así, por coseno de ¿qué? En este caso sería de omega prima T más delta. ¿No es seno, profe? ¿Seno o coseno? No, en este caso nos daba el coseno, ¿no? Depende del desfase delta, ¿no? Pero no, nos daba con coseno, yo me acuerdo que era con coseno. En todo caso no importa si es seno o coseno, porque ustedes pueden ajustar esta delta para que quede un seno o un coseno, ¿no? Pueden redefinir la delta. Pero estoy seguro que salía el coseno acá. De todas formas, este A sub 0 lo pueden poner aquí atrás. Y entonces noten que, primero, todo esto lo vamos a encerrar entre un paréntesis así. Noten que entonces la solución tiene la siguiente forma. La solución es una amplitud que esta vez cambia con el tiempo, es decir, la voy a escribir acá explícitamente, una amplitud que es función del tiempo multiplicado por coseno de omega prima t más delta, donde, y se los escribo explícitamente, donde definimos que la amplitud cambiando con el tiempo es igual a ¿qué? Es una A sub 0
multiplicado por E, acá sí lo escribo de esta manera, menos, ¿cómo queda mejor? Gamma medios por T, así, E a la menos gamma medios por T. Que bueno, aquí se ve un poquito pequeño, pero pues en el PDF les queda bien, ¿no? Les queda así, ahí está, ¿no? A de t igual a sub 0 por E a la menos gamma medios T. Y miren que la notación de A sub 0 es bastante conveniente porque si ustedes eligen t igual a 0, acá, t igual a 0, les da a sub 0, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando t es igual a 0? Les queda e a la 0, que es igual a 1, y entonces a de t igual a 0 es a sub 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué acabamos de encontrar? Esta es la solución de un movimiento amortiguado. Esta es la solución de un movimiento amortiguado. Profe, disculpe, me perdí, me Ajá. repite cómo hizo la transformación del último pedacito. ¿Dónde más o menos? Vamos a ver. Desde A ¿Por sub 0 acá? desde ahí, profe. Que lo único que hice aquí fue simplemente redefinir este coeficiente, A sub 0 por E a la menos gamma medios T, como una amplitud que depende del tiempo. Es una función del tiempo. Listo. Y entonces aquí simplemente lo especifico. A de t es igual a sub 0 por E a la menos gamma medios T. Recuerden que este exponencial significa lo mismo que está ahí, ¿no? Es exactamente lo mismo. Lo que para que se visualice un poco mejor lo dejo así con este extra. Pero lo mismo, ¿no? Entonces simplemente estoy definiendo una nueva función. Y entonces, ¿qué características obtenemos? Vamos a escribirlo acá en resumen. Entonces, en resumen, la solución de un movimiento amortiguado es de la forma, para que les quede aquí muy claro, ¿no? Phi de t igual a un A sub 0 por E a la menos gamma medios t, este sería el coeficiente del coseno, multiplicado por coseno de omega prima t más delta. Esta es la solución más general de la ecuación de un movimiento amortiguado. Esta es la solución. La ecuación es precisamente esta que estaba por aquí, ¿no? Esta que está acá. Entonces, para esta ecuación diferencial, que es la ecuación de un movimiento amortiguado, nosotros tenemos que la solución es precisamente esta que está aquí, la que nos interesa, ¿no? En el límite que nos interesa. Y entonces analizamos un poquito esta solución. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta solución? Ya desde el punto de vista físico. Ahora que tenemos la solución, hacemos un análisis, ¿no? Análisis físico. Primero, ¿qué nos está diciendo la solución? Lo primero que nos está diciendo la solución es que la amplitud de oscilación decae exponencialmente con el tiempo. Es lo primero que nos está diciendo. Noten que la amplitud decae exponencialmente con el tiempo. No es una constante, sino que decae exponencialmente. Donde aquí, bueno, yo les dejo especificado que entonces A de 0, A en t igual a 0, si ustedes hacen esto, es igual a A de 0, ¿no? Esa sería la amplitud inicial. Pero miren que la amplitud inicialmente es esto, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué hacen? Ustedes cogen, por ejemplo, aquí el resorte de Hooke y le ponen una amplitud inicial, ¿no? Pero ahora van a considerar que está en el aire, en el aire. ¿Qué pasa con esta masa? Va a empezar a frenarse, ¿no? Va a empezar a frenarse. La amplitud inicial es la amplitud máxima que tenía, pero después empieza a oscilar de izquierda a derecha de tal forma que se empieza a frenar poco a poco. Ya no llega a la misma posición, sino que se va frenando hasta que eventualmente se frena, ¿no? Se frena poco a poco. Eso quiere decir que la amplitud va cambiando con el tiempo. ¿Y cómo va cambiando con el tiempo? Va cambiando exponencialmente. No decae linealmente, no decae como una asíntota. Miren que acá ustedes no tienen A por 1 sobre T, ni tampoco tienen A por menos T, ¿cierto? Ni tienen A por ninguna otra función, no tienen A por una exponencial negativa. La amplitud decae exponencialmente, como lo están viendo aquí en esta curva azul punteada. Miren que esto representa la función
la posición en función del tiempo para el resorte de Hooke. Él empieza a oscilar y empieza a decaer exponencialmente. Entonces la amplitud primero decae exponencialmente, lo que significa que entonces el movimiento no es perpetuo, como pasaba en el movimiento armónico simple. El movimiento no es perpetuo, sino que la amplitud decae. Para que fuera perpetuo, la amplitud era constante, ¿no? Un movimiento perpetuo es que oscila entre A y menos A. Pero aquí no está pasando esto. Aquí la amplitud está decayendo exponencialmente. Es lo primero. Lo segundo, oscila con otra frecuencia. Entonces, B oscila con la frecuencia de amortiguamiento, que fue la que yo definí aquí antes, ¿no? Esta omega prima. Miren que dentro del coseno aparece omega prima, no aparece omega sub cero. ¿Con qué frecuencia está oscilando entonces el sistema? Con omega prima. En el movimiento armónico simple, la frecuencia que aparecía en la solución era omega sub cero, ¿no? Aunque aquí está con una omega, ¿no? Era la frecuencia natural, raíz de G sobre L. En este caso, en el caso del péndulo simple, ¿no? La frecuencia natural era la que aparecía dentro del coseno. Mientras que aquí no, aquí aparece esta omega prima, que es raíz cuadrada de la frecuencia natural al cuadrado menos el coeficiente de amortiguamiento sobre 2 al cuadrado. Es otra frecuencia. Eso quiere decir que si yo pongo el sistema dentro de un medio elástico, también modifico la frecuencia. La amplitud decae exponencialmente, no es constante, sino que va decayendo, y además la frecuencia cambia, oscila con otra frecuencia. El periodo, entonces, ¿cómo es? El periodo de oscilación es ahora T igual a 2pi sobre omega prima, porque ahora la frecuencia de oscilación no es omega sub cero, sino es omega prima. Entonces, teniendo esta frecuencia, calculando esta frecuencia, uno puede calcular el periodo usando esta relación, ¿no? Recorre un ángulo de 360 grados, ¿cierto? Con una frecuencia omega prima. O dicho de otra forma, la frecuencia es 2pi sobre el periodo. El periodo también cambia, ¿no? El periodo también cambia. Miren que el periodo cambia, el periodo sería el tiempo que tarda en dar una oscilación. Y entonces, como conclusión aquí, ustedes notan que el movimiento no es perpetuo ni es periódico. Ahorita vemos por qué no es periódico. Por lo tanto, no es un movimiento armónico simple. No es un movimiento armónico simple. Este movimiento se conoce como movimiento amortiguado. El movimiento amortiguado. Entonces miren que no es perpetuo porque la amplitud disminuye. Pero además, aunque uno puede calcular un periodo de oscilación, que es el tiempo que tarda en dar una oscilación, este movimiento tampoco es periódico. ¿En qué sentido no es periódico? Noten que la condición de periodicidad, lo que me decía es que si yo miro dos instantes de tiempo que están separados un periodo, por ejemplo, aquí hay un instante de tiempo, ¿no? Y un periodo después sería que este baja y vuelve y sube hasta acá. Esto sería un periodo, ¿no? Un periodo después, si ustedes miran el valor de la función, en las funciones periódicas deberían ser iguales, ¿no? ¿Lo ven acá? Pero aquí no es igual, es diferente. ¿Lo ven? Es diferente. Esta función no es periódica. Miren que si yo lo miro en t o en t más el periodo, los valores son diferentes. Distinto a lo que pasaba con el movimiento armónico simple, que si ustedes cogían esta gráfica y lo miraban acá, en t minúscula y en un t minúscula más el periodo, ¿cierto? O sea, t minúscula más t mayúscula, miren que el valor de la función era el mismo, tanto en t minúscula como en t más t. Es decir, si ustedes ponen aquí t minúscula y miran cómo es la función, vale x de t. Mientras que si ponen aquí un t minúscula más el periodo, que es esta t mayúscula, ¿cierto? Y miran cómo es la función en este punto, en t minúscula más t mayúscula, se dan cuenta que en ambos es igual, ¿no? Miren que en ambos, en este punto y en este punto, la función es la misma, ¿sí lo ven? Es decir, esta función sí es periódica.
porque no importa si yo lo evalúo en t o lo evalúo en t más el periodo, da el mismo valor. X es igual, X es igual. En cambio, si ustedes van y miran la función de un movimiento amortiguado, eso ya no ocurre, ¿no? Si ustedes miran esta función que está aquí, de nuevo, se las pongo más explícito. Si ustedes la miran primero en un t, que sería este, aquí t, y luego en un t más el periodo, que sería esto, se los voy a escribir aquí explícitamente, este sería t, ¿cierto? Acá. Mientras que aquí sería t más el periodo. ¿Qué pasa con la función? Al evaluarla en esos dos puntos, no da lo mismo, ¿no? La función es diferente. Vamos, es evidente de la gráfica. Eso quiere decir que no es periódica. No satisface la condición de periodicidad que yo les había dado. No es una función periódica. No es una función periódica. Y se los pongo, digamos, con la formulita explícitamente aquí. No es, bueno, no es perpetuo ni es periódico, es decir, acá entre paréntesis les pongo. Noten que phi de t es distinto a phi de t minúscula más superior. Son distintos, es decir, no es periódico. Para que sea periódico deberían ser iguales. Entonces no es un movimiento armónico simple para nada, ¿no? Porque ni es perpetuo ni es periódico. Es un movimiento amortiguado. Y este movimiento amortiguado se parece un poco más a la realidad, ¿cierto? Porque esto sí es lo que uno observa en la práctica. Si ustedes cogen en el laboratorio una masa unida a un resorte y la ponen a oscilar, la desplazan de su posición de equilibrio una distancia a y la sueltan, ven que empieza a oscilar, pero después de un tiempo pequeño, ni siquiera muy grande, a los 30 segundos, ya se dan cuenta que se está frenando totalmente, ¿no? Se va frenando hasta que se queda en su posición de reposo de nuevo, o de pronto un poquito antes o un poquito después, ¿no? En todo caso, su amplitud va disminuyendo. Lo importante de ver aquí es que la amplitud disminuye exponencialmente. No linealmente, no como una asíntota, no, exponencialmente, ¿no? Y bueno, uno podría preguntarse, ¿qué pasa con la energía, no? ¿Qué pasa con la energía? Aquí ustedes podrían preguntarse, ¿qué ocurre con la energía mecánica? ¿Se conserva o no se conserva? Si ustedes se preguntan la energía, ¿qué debería ocurrir? La energía mecánica era igual a la energía cinética más la energía potencial. Profe, ahí no hay conservación de energía porque hay pérdida, ¿no? Sí, mire que ya no está oscilando entre A y menos A, sino que la amplitud va disminuyendo. Eso quiere decir que la energía se tiene que perder en el camino. Se va perdiendo, no se está conservando la energía. Entonces sí, intuitivamente uno sabe que la energía no se conserva, que la energía está disminuyendo con el tiempo. El resorte va perdiendo energía porque existe la fricción con el aire o con el medio elástico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa desde un punto de vista de la termodinámica cuando uno coge, por ejemplo, ustedes tienen un recipiente con agua y supongan que aquí no tienen esta masa oscilando, sino que tienen, por ejemplo, una cuchara, ustedes se ponen a agitar la cuchara en un movimiento oscilatorio. ¿Qué le pasa al agua? Se calienta, se enfría, se congela, Pues se calienta, profe, se por eso. calienta, aumento su temperatura, le estoy transfiriendo energía al agua, le transfiero energía al agua, si yo cojo una cuchara y la agito. Aquí es lo mismo, ¿no? Ustedes cogen esta masa unida al resorte y lo hacen oscilar de arriba hacia abajo, están agitando el agua. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La energía mecánica de este sistema se está convirtiendo en energía cinética de traslación de las partículas del agua, es decir, está aumentando la temperatura. La temperatura es una medida de la energía cinética promedio de las moléculas en una sustancia. Entonces, cambio energía mecánica por energía en forma de efecto Joule. Aumento la temperatura del agua. La estoy aumentando. En todo caso, la energía mecánica no se conserva porque está perdiendo energía debido a la fricción con las moléculas del medio en el que se encuentra. Entonces, no se debería conservar, pero si no se conserva, entonces es porque está disminuyendo, pero ¿cómo disminuye la pregunta, no? Y entonces nosotros nos acordamos que esto era igual a un medio de la masa por omega sub 0 al cuadrado por una amplitud al cuadrado, ¿cierto? Este era el término que nosotros habíamos encontrado para la energía inicialmente. Pero ¿qué pasa ahora con la amplitud?
¿Es constante o no es constante? ADT, ¿no? No es constante, disminuye con el tiempo. Y entonces miramos lo siguiente. Por lo tanto, Profe, ¿y la omega sub 0 cambiaría a omega prima, profe, o quedaría como omega sub 0? en este caso sí debería cambiar a omega prima, ¿no? Pero la cosa es que en el límite que estamos trabajando, ustedes se van a dar cuenta que omega prima y omega sub 0 son muy cercanas. Entonces la vamos a dejar como omega sub 0. Digamos, en este límite se va a disminuir, pero por una razón. Miren que entonces la energía mecánica cambia con el tiempo. Y bueno, en uno de los cálculos explícitos que ustedes tienen que hacer en el taller, se van a dar cuenta que la diferencia entre omega sub 0 y omega prima es prácticamente nula, ¿no? Son básicamente lo mismo. Entonces dejamos en primera aproximación el omega sub 0. Pero, ¿qué es lo que tenemos entonces nosotros acá? Tendríamos un medio de masa por omega sub 0 al cuadrado multiplicado por la amplitud, ahora que varía con el tiempo, pero la ponemos así, a sub 0, bueno, esto que teníamos aquí arriba, ¿no? Para no volverlo a escribir, esto que está acá, ¿no? Todo esto elevado al cuadrado, Y si ustedes hacen este cálculo, entonces se dan cuenta que este coeficiente queda igual y elevan al cuadrado esto, ¿no? Esto sería a sub 0, que es la a inicial, al cuadrado, multiplicado por e a la menos gamma por t, ¿cierto? Elevan a sub 0 al cuadrado, pero además e a la menos gamma medios t al cuadrado lo que hace es cancelar este 2, ¿sí o no? E a la a elevado a la b es igual a e a la a por b, ¿sí o no? Propiedades de los exponenciales. Entonces este 2 se multiplica aquí por gamma medios y cancela el 2. Por eso queda menos gamma t. Pero además ustedes se dan cuenta que toda esta expresión que está aquí, esta que está acá, que voy a poner entre paréntesis, es precisamente la energía de un oscilador armónico simple, donde la amplitud es constante, ¿no? Por lo tanto se denomina una E sub 0, la energía inicial, multiplicado por E a la menos gamma t. Y esto sería la energía en función del tiempo. Miren ahora que la energía en función del tiempo decae exponencialmente. Tomen en cuenta que, ¿por qué yo llamo a esto una E sub 0? ¿Por qué estoy llamando a esto una E sub 0? Porque si ustedes eligen t igual a 0, ¿qué pasa? Este exponencial se hace 0 y queda solo el coeficiente, ¿no? Es decir, noten que, además, aquí se los dejo escrito, noten que si ustedes hacen E evaluado en t igual a 0, eso es igual a E sub 0, ¿no? Porque simplemente ponen t igual a 0 aquí y esto les da 0, e a la 0 es 1, entonces e en t igual a 0 es E sub 0. Por eso lo llamo E sub 0, a este coeficiente que está aquí. Y entonces la energía decae también exponencialmente, ¿no? Miren que como conclusión, la energía mecánica decae exponencialmente. Pero, acá con el tiempo, ¿no? Pero noten que decae más rápido que la amplitud, porque miren que aquí aparece menos gamma, mientras que en la amplitud aparecía menos gamma medios, es decir, este es un número más pequeño que este, por lo que la energía decae más rápido que la amplitud. La energía también va disminuyendo. ¿Cómo disminuye? Exponencialmente con el tiempo. Exponencialmente con el tiempo. Y decae más rápido que la amplitud porque el exponencial viene con menos gamma t. Viene con menos gamma t. Mientras que aquí viene con menos gamma medios. Menos gamma medios. Entonces es importante que recuerden que aquí no se conserva la energía mecánica, sino que decae exponencialmente con el tiempo. Esto es importante recordarlo. Se los dejo acá subrayado. La energía mecánica no se conserva, sino que decae exponencialmente con el tiempo. Y bueno, es usual definir un tiempo de vida medio que me dice qué tan rápido decae un oscilador, ¿no? Entonces aquí, en este caso, uno usa una definición. Esto para los osciladores, ¿no? El tiempo de vida medio, que se denota con la letra tau,
y que me dice básicamente lo siguiente: este tiempo de vida medio es el tiempo que tarda la energía, que decae más rápido que la amplitud, la energía en decaer hasta la mitad de su valor inicial, ¿cierto? Es decir, hasta el 50%. 50%, hasta la mitad de su valor inicial. ¿Y cómo hacemos para calcular entonces esta energía, no? Miren que lo que yo les estoy diciendo es lo siguiente. Ustedes hacen una gráfica ahora de la energía mecánica con respecto al tiempo. Si ustedes hacen esta grafiquita, aquí ponen E de energía mecánica, ¿no? Y la grafican con respecto al tiempo, acá la T en el eje horizontal. Entonces ustedes van a encontrar algo por el estilo. Si lo puedo dejar bien. Encuentran una gráfica de un exponencial negativo. Y algo así. Que va decayendo, aunque mejor, ¿no? Suponiendo que toman datos, sí quedaría parecido a lo que estoy haciendo. Pero si lo hacen en un programa, entonces les queda mejor. Una cosa así. Que va decayendo con el tiempo. Así. Entonces, un exponencial negativo. Uno se pregunta, ¿cuál es el tiempo tau? Aquí iría tau, para que la energía decaiga hasta la mitad de su energía inicial. Eso es todo, ¿no? Entonces sería básicamente este tiempo acá. La energía decae hasta su valor, hasta la mitad. Entonces es ese tau el que estamos calculando. Aquí iría la letra griega tau, que es el tiempo de vida medio. La tau. Así. Mientras que aquí entonces tendríamos la mitad, 0.5 de E inicial, ¿no? Acá. Entonces sería como un E sub 0. Así. Donde E sub 0 sería esta energía inicial. Acá. Por aquí la energía inicial, ¿no? Estaría acá. Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Mejor llamémosla E0. Queda mejor. Ahí. Básicamente es esto, ¿no? Entonces, el oscilador inicia con una energía inicial E sub 0, decae exponencialmente, y la pregunta que nos queremos hacer es, ¿cuál es el tiempo en el que la energía decayó hasta la mitad, un medio o 0.5 de E sub 0? Escrito desde el punto de vista matemático, lo que yo me estoy preguntando es esto. ¿Cuál será E en un tiempo t igual a tau, ¿cierto? Tal que esto es igual a 0.5 E sub 0, ¿sí o no? Eso es lo que estoy diciendo. E en un tiempo t igual a tau, que es el que está acá, es igual a 0.5 E sub 0. Es decir, la energía decayó hasta la mitad de su valor inicial. Hasta la mitad de su valor inicial. Y entonces ustedes aquí notan que... vamos a copiar esto. Así, ¿no? Notan que E de t igual a tau es precisamente E sub 0 por E a la menos gamma por tau, ¿no? Eso sería E de t igual a tau. Simplemente reemplazan t por este tau, que es el tiempo de vida medio. Y me están diciendo que eso además es igual a 0.5 por E sub 0. Eso es lo que me está diciendo el problema. ¿Cómo hacemos para calcular tau entonces? Para calcular este tiempo de vida medio tau, ¿qué se hace? Pues, profe, ahí que quedaría, los E sub 0 se cancelan, ¿no? se cancelan y se aplica un logaritmo natural. Sí, se aplica un logaritmo natural a ambos lados de la ecuación. Entonces, para calcular tau, se aplica el logaritmo, bueno, natural en ambos lados de la ecuación, ¿no? Y entonces, ¿qué obtendríamos si hacemos eso? Ustedes tendrían aquí básicamente logaritmo natural de esta cantidad que está aquí, e a la menos gamma por tau, igual a el logaritmo natural de 0.5 por E sub 0. Así, 0.5 solo, ¿no? Sin el E sub 0 porque ya se canceló. O logaritmo natural de un medio. Vamos a poner más bien así. Logaritmo natural de un medio. Y esto, entonces, ¿qué me queda? Si yo le aplico el logaritmo natural a un exponencial, lo que obtengo es lo que está en el exponente, ¿no? Entonces aquí me quedaría menos gamma por
tau, ¿cierto? Menos gamma por el tiempo de vida medio. ¿Esto igual a qué? El logaritmo natural de 1 sobre 2 es igual al logaritmo natural, lo escribo así con esta letra, logaritmo natural de 1 menos el logaritmo natural de 2, ¿cierto? Simplemente las propiedades de los logaritmos naturales. Pero ustedes saben que el logaritmo natural de 1 vale 0, ¿cierto? El logaritmo natural de 1 es 0. Y por lo tanto aquí me queda menos gamma t igual a menos el logaritmo natural de 2, que es lo que tengo aquí. Y entonces este menos se cancela con el otro menos que está al otro lado, ¿cierto? Y por lo tanto, finalmente ustedes se dan cuenta que esta tau, o el tiempo de vida medio, se puede escribir como logaritmo natural de 2. Bueno, copiémoslo aquí más bien. Logaritmo natural de 2 dividido gamma. Y de esa manera pueden calcular precisamente el tiempo de vida medio. Bueno, esto es aproximadamente 1 sobre gamma. También es usual ver qué pasa con el tiempo de vida medio cuando decae hasta, no hasta un medio, sino hasta 1 sobre E. 1 sobre E, siendo E la constante de Euler. Pero bueno, no nos preocupamos, simplemente queremos calcular el tiempo de vida medio, el tiempo que tarda el oscilador en decaer su energía hasta la mitad. Hasta la mitad. ¿Y en qué unidades se mide este tiempo? ¿Tau qué unidades tiene? Segundo, profe. Los segundos, ¿no? Es un tiempo. 1 sobre gamma. Recuerden que gamma tiene unidades radianes por segundo, entonces está bien las unidades acá, ¿no? En segundos, en segundos. De esta manera nosotros podemos saber si un oscilador es bueno o es malo, ¿no? Dependiendo de cuántas oscilaciones da en el tiempo de vida medio. Si ustedes quieren medir la calidad de un oscilador, ¿cómo se puede medir la calidad de un oscilador mirando cuántas oscilaciones da en el tiempo de vida medio? Así ustedes saben si un oscilador es mejor que otro. A ese factor se le conoce como factor de calidad. Y bueno, es usual calcularlo como el periodo, bueno, en realidad, el tiempo de vida medio dividido el periodo. El periodo es el tiempo que tarda en dar una oscilación, ¿no? Mientras que tau es el tiempo que tarda en decaer hasta la mitad. Si ustedes dividen este tiempo, el tiempo que tarda en decaer la energía hasta la mitad, sobre el periodo, encuentran el número de oscilaciones que da precisamente en este tau. Y lo interesante de ver aquí es que nosotros conocemos las expresiones para el periodo y para el tau. Entonces esto va a ser aproximadamente igual a omega sub 0 dividido gamma, así. Miren que no pongo omega prima. El periodo se calcula como 2pi sobre omega prima, ¿no? Pero dejo el omega sub 0 porque como les estaba contando en el límite subamortiguado, omega prima es muy cercano a omega sub 0. Aunque si quieren pueden dejarlo formalmente acá con el omega prima. Sobre gamma, y no me importan los factores constantes que aparezcan acá. Es decir, no me importa ni el logaritmo natural de 2 ni el 2pi. ¿Por qué? Porque esto solo es un factor de calidad. Es un número que me dice qué tan buen oscilador, que es un sistema físico, ¿no? Y entonces, independiente si yo tengo acá una constante K o no, un factor de proporcionalidad, yo puedo simplemente comparar estos dos números, ¿no? Miren que este número es adimensional. Este factor de calidad usualmente se denota con la letra Q, ¿cierto? La letra Q de quality en inglés. Y entonces es un número adimensional, porque es el tiempo de vida medio sobre el periodo, o sea, segundos sobre segundos adimensional. O la frecuencia sobre el coeficiente de amortiguamiento. Ambos tienen precisamente las mismas unidades. Entonces Q es adimensional. Y como es adimensional, solo me interesa ver cuándo Q es más grande o más pequeño. Cualquiera de estos dos términos me sirve. Noten que es posible calcular de los parámetros físicos que caracterizan al medio
y al sistema físico, es posible calcular teóricamente este factor de calidad. Entonces, por ejemplo, para el resorte Hooke, si ustedes conocen el coeficiente de amortiguamiento del medio, del aire, del agua, eso se encuentra en tablas, ¿no? El aire, el agua, el aceite, en fin. Y además, si calculan este omega prima, que depende básicamente de gamma y también de la frecuencia natural, para el resorte Hooke sería de K, de M y de esta gamma, entonces ustedes pueden calcular una expresión teórica del factor de calidad sin necesidad de hacer un experimento. Es decir, pueden dar un valor teórico, ¿no? Ustedes simplemente dicen, bueno, la constante del resorte es esta, acá, la masa es esta, tienen el valor de la masa, y este medio tiene tal coeficiente de amortiguamiento. Puedo saber el factor de calidad, es decir, puedo predecir qué tan buen oscilador es o qué tan malo es. Sí, hago esta división que está acá. Y esto es una medida del número de oscilaciones que da antes de que caiga hasta la mitad de su energía inicial. Entre más oscilaciones dé, antes de que caiga la mitad de su energía inicial, es un mejor oscilador, ¿no? Es un oscilador, es un mejor oscilador en cuanto no se deje amortiguar tan rápidamente, ¿no? Si da muchas más oscilaciones, antes de que su energía caiga hasta la mitad, es porque es mejor oscilador que otro que dé menos oscilaciones, ¿no? Entre más oscilaciones dé, pues es mejor oscilador, antes de que se amortigue significativamente. Entonces, cuando ya la energía se redujo hasta la mitad, ya se amortiguó significativamente, ¿no? Y bueno, este factor de calidad es un buen parámetro porque es adimensional y es útil para hacer simulaciones físicas, ¿no? Cuando uno hace un programa, lo mejor es que las cantidades que use sean adimensionales, ¿no? Que no tengan unidades, cuando uno escribe un programa que quiera simular algún sistema físico. Entonces, este factor de calidad es útil por esa razón, ¿no? Que es una cantidad adimensional. Y bueno, esto era lo que les quería decir hoy. Vamos a pausar aquí el video